Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Señor, aumentanos la fe. Qué petición tan importante le hacen los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podamos reflexionar en esta petición. Qué bueno que podamos reflexionar en la fe. Fe, 2 letras, una palabra tan corta y un significado tan profundo. Esta es la gran virtud teologal junto con la esperanza y la caridad. La fe que nos hace capaces de ser lo que debemos de ser. Cuando le piden a nuestro Señor: aumentanos la fe, lo que Jesús hace es decirnos lo que podemos lograr con ella y cómo se aumenta. Es decir, el Señor nos dice: sí, yo les voy a ayudar, pero ustedes van a aumentar su fe. Qué interesante lo que podemos lograr con ello y cómo lo podemos aumentar. Vamos a reflexionar tú y yo en este momento tan especial que Dios nos permite compartir en nuestra fe y ver lo que esto significa. La fe la podemos ver de 3 formas muy concretas: como adhesión, como luz y como fuerza. La fe es la adhesión a Dios. La fe es el consentimiento, la adhesión que yo hago a Dios de mi persona, porque creo en Él, porque le creo, y porque creo, actúo. Es decir, porque le creo al Señor que me dice: haz esto, por eso hago lo que hago. Porque le creo al Señor que me dice: no hagas esto, por eso lo evito. Porque le creo al Señor que me dice: vive de esta manera, por eso vivo de esta manera. La adhesión a Cristo me da coherencia, y las obras son las que manifiestan mi fe. El apóstol Santiago nos dice muy claro que si no hay obras, no podemos demostrar que tenemos fe. Y tengo que preguntarme: ¿cuáles son mis obras de todos los días que manifiestan que le creo a Él? La manera como me comporto en la familia, en la escuela, en el trabajo, con mis vecinos, el apostolado que realizo, la oración que dirijo a Dios. ¿Cuáles son las acciones que manifiestan que tengo fe? Y esta adhesión a Él, creo y por eso actúo, creo y por eso hablo, esto es la adhesión que significa mi fe. Decíamos que también la fe es una luz. Por eso en el bautismo se enciende una vela que significa esa luz, la luz de la fe. Por eso cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo encendemos el cirio pascual, la luz
que significa nuestra fe. Cuando está presente la luz, vemos las cosas, los objetos, en su dimensión exacta. Así pasa en el plano sobrenatural. Cuando tenemos la fe, es la luz que Dios nos brinda para ver nuestra persona, a los demás, los acontecimientos, la vida, como es, como Dios la ve. Qué diferente es ver una enfermedad con la luz de la fe y sin ella. Qué distinto ver cuando muere una persona, verlo a la luz de la fe, a cuando lo vemos nomás a la luz de la inteligencia. Y qué diferente todo acontecimiento, porque cuando está presente la luz de la fe, vemos aquello como Dios lo ve, como es. Y cuando nada más está presente la luz de la inteligencia, nos quedamos tan limitados como cuando estamos en tinieblas y no alcanzamos a percibir cómo es la realidad. Es una luz que ilumina toda la existencia del ser humano y es la luz en el camino que nos va guiando por donde debemos ir. Pues si la fe es adhesión y es luz, la fe también es fuerza. Hoy lo dice muy claro el Señor en el Evangelio. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y el árbol los obedecería. Con la fe pueden cambiar de sitio las montañas. Es Cristo que nos dice que la fe es una fuerza que nos hace capaces de grandes cosas. Es Cristo que nos dice que con la fe se puede obtener el milagro, que se haga en la medida de tu fe, dice el Señor en varios de sus milagros. Mujer, qué grande es tu fe. Esta es la fuerza grande que tenemos para conseguir aquellas cosas que solo no podemos, porque Dios mismo es nuestra fuerza y esta es nuestra fe. Pues si la fe es adhesión, luz y fuerza, tenemos que ver cómo se aumenta, cómo se acrecienta. La fe aumenta, se acrecienta ejercitándola. Por eso hoy Jesús, cuando le dicen, aumenta nuestra fe, Él nos habla de un siervo y nos dice, el siervo tiene que estar a las órdenes de su amo. Y cuando el amo ve que el siervo está realizando lo que debe de hacer, no es para que el siervo se sienta orgulloso, sino que tendrá que decir, siervos somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pídele al Señor, sí, que aumente tu fe, pero acuérdate que tú mismo, tú misma, vas a estar aumentando tu fe cada vez que vives a las órdenes de Dios. Cada vez que vives como Él quiere que vivas, cada vez que seas el que Él quiere que seas, así como las cosas se van ejercitando, así también se ejercita la fe. Cada día tenemos más fe o menos fe que el día anterior. Si vamos haciendo lo que debemos de hacer y vamos siendo los que debemos de ser, nuestra fe va creciendo y seremos capaces de esas grandes cosas que hoy Jesús nos dice en el Evangelio. Por eso debemos de unirnos a la petición de los apóstoles y decir, Señor, aumentanos la fe, y entender que Él nos dice que debemos aumentarla nosotros mismos, pero que Él nos va a dar la gracia para que así sea. A ti y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, les felicitamos y les damos gracias. Y síganos, porque siempre habrá cosas muy interesantes.